Supercrack Estrella presenta la vida en tiempos de Sodoma y Gomorra y el faraón Narmer. Sodoma y Gomorra, esa ciudad que fue destruida por la ira de Dios, por sus pecados y depravación. En este video quise realizar una investigación propia, que creo va a sorprender. Vamos a ver en qué año ocurrió este hecho histórico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y por primera vez vamos a descubrir qué faraón reinaba en aquella época. Es un tema que creo nunca se trató en ningún libro de historia, saber que faraón reinó en el mismo año que ocurrió lo de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y el resultado es sorprendente. Primero tuve que descubrir en qué época ocurrió la historia de Sodoma y Gomorra, y una vez encontrado el año en la que estas ciudades existieron, me puse a buscar en Supercrack Estrella que faraón vivía en la época que ocurrió la destrucción de Sodoma y Gomorra, teniendo el resultado del primer faraón de Egipto fue Narmer, también llamado Menes I, 3100 a.C. Se considera bajo grandes incógnitas que antes hubo reyes, como Horus Escorpión II 3075 a.C. El misterio se acrecienta con el antiguo predecesor Horus Escorpión I 3200 a.C. Lo cierto es que los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre las dataciones ni la evidencia real de la existencia de los últimos reyes mencionados, o incluso que sean el mismo. Se les relaciona directamente con la deidad Horus como alguien que vivió entre mortales. Sus características vitales son asombrosamente coincidentes con las de otros personajes igualmente extraordinarios. Entonces, ¿existió Horus? ¿Quién o qué era realmente? ¿Por qué los faraones posteriores afirmaban ser sus descendientes? ¿Su ojo simbólico ha sido adaptado recurrentemente? Es asunto recurrente de la ciencia hurgar en la trastienda de los mitos fundacionales de la religión, casi siempre preñados de una base histórica o geográfica. Esta vez le ha tocado a Sodoma y Gomorra, símbolos del pecado y la perversión destruidos según el Génesis por Yahvé con una tempestad de fuego y azufre. Científicos de la Universidad de Bristol dicen ahora que, anduviera o no Dios de por medio, lo de Sodoma y Gomorra fue cosa de un meteorito, y sitúan la fecha del impacto con insólita precisión en el 29 de junio del año 3123 a.C. Como ya dijimos al principio del video, en ese año, donde existían estas dos ciudades Sodoma y Gomorra, vivía el primer faraón de Egipto 3150 a.C. se llamaba Menes, o Narmer, pero es más célebremente recordado como el Rey Escorpión. No existe registro conocido de su estatura, pero se le describe como muy alto. Recordemos la historia de los ángeles caídos definidos como gigantes. En la famosa paleta de Narmer 3100 a.C. y durante su reinado se crearon objetos de gran tamaño que se conservan actualmente en un museo de Oxford, Inglaterra. Que es el país que conoce mejor nuestros secretos Matrix. La paleta de Narmer nos muestra a un rey gigante derrotando a sus enemigos. 3100 a.C. os dejo una imagen para que podáis ver su tamaño. En el Museo Ashmolean, están las misteriosas esferas de piedra labrada de Escocia. Para mi sorpresa, había un objeto obviamente gigante de la dinastía I y la estatua de un faraón gigante de la dinastía II, quien se cree que alcanzaría más de 8 pies, 44 metros, de estatura. Lo dicho, los llamados ángeles caídos. En la misma vitrina había algunos cuchillos de sílex bellamente tallados, pero uno de ellos era tan grande que en un principio no lo vi, ya que ocupaba casi todo el ancho de la vitrina. Era por lo menos 10 veces más grande que el resto, y parecía haber sido utilizado como cuchillo. El panel de información decía de él que era probablemente ceremonial, ya que esta es la única manera de explicar su tamaño. Fue descubierto en Hieracómpolis, bajo los cimientos de un templo posterior de la dinastía I. Se desconoce por qué fue deliberadamente enterrado y oculto tan concienzudamente, pero tal vez era una forma ceremonial de honrar a los dioses, que muy posiblemente fueran gigantes. Cuchillos gigantes para seres gigantes que además se tomaron la molestia de ocultarlos, para que en un futuro nosotros no podamos encontrarlo, y es que estos seres podían viajar en el tiempo. En la vitrina opuesta podían contemplarse algunas mazas de gran tamaño, antiguas posesiones del legendario Rey Escorpión, que captaron mi atención en una esquina de la sala de antigüedades de Egipto. Una vez más, estos elementos eran descritos como ceremoniales. Pero es posible que fueran del tamaño adecuado, habiendo sido diseñados para reyes gigantes. Como ya hemos contado, en este mismo año de estos gigantes faraones, y no muy lejos de allí a unos 500 kilómetros, se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y su vida era tan diferente a la de Egipto, que es como comparar el día y la noche. Pero también está llena de misterios.
Científicos de la Universidad de Bristol dicen ahora que, anduviera o no Dios de por medio, lo de Sodoma y Gomorra fue cosa de un meteorito y sitúan la fecha del impacto con insólita precisión en el 29 de junio del año 3123 a.C. En realidad, se trata de una deducción en cadena que parte de una tablilla de arcilla que se exhibe en una de las salas del Museo Británico. El objeto, rescatado en el siglo XIX de las ruinas del Palacio de Nínive por el arqueólogo victoriano Henry Layard, está fechado en el año 700 a.C. Tiene forma de escudo e incluye un texto escrito en caracteres cuneiformes. Hasta ahora nadie lo había podido descifrar. En realidad, hubo un excéntrico historiador azerí que presumió hace unos años de haberlo hecho y proclamó que era la prueba de un encuentro extraterrestre. Esta vez, parece que la cosa va en serio y que los científicos han descifrado el enigma de la tablilla, que no es sino la reproducción asiria del texto de un astrónomo sumerio escrito del cuarto milenio antes de Cristo. En esta ocasión nos ocupamos en Supercrack Estrella de la destrucción de Sodoma y Gomorra y los nuevos descubrimientos científicos sobre este suceso descrito en la Biblia. Nuevos avances para continuar resolviendo enigmas del pasado. La Biblia dice en Génesis 19:24 que Dios destruyó Sodoma y Gomorra al hacer llover fuego y azufre sobre ambas ciudades, pero recientemente la NASA ha formulado algunas preguntas como: ¿hay una explicación plausible de lo que la Biblia dice acerca de Sodoma y Gomorra? ¿El azufre y el fuego que cayó del cielo y la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal tienen una base científica? Un número de astrónomos creen que la destrucción de Sodoma y Gomorra está relacionada con la actividad de un cometa. El Dr. John S. Lewis, profesor emérito de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona y codirector del Centro Espacial de la NASA de Investigación de Ingeniería de la Universidad de Arizona, es un científico que cree que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue causada por un bombardeo cósmico según en su libro, Rain of Fire and Ice, The Very Real Threat of Comet and Asteroid Bombardment. La lluvia de fuego desde el cielo podría ser una descripción de la ruptura y la desintegración de un cometa en la atmósfera de la Tierra por encima de estas ciudades antiguas, ya que grandes trozos de material rocoso y de hielo cayeron desde el cielo. Esto sería visto como lluvia de fuego desde el cielo. Además, el material cometario es rico en azufre. Incluso una caída de meteoritos pequeños puede producir un olor a azufre que es tan fuerte que casi lo ahoga a uno. Pocos comentaristas de la Biblia han comprendido el verdadero significado de lo que se describe en esta frase sobre el fuego y el azufre que cae del cielo. En un esfuerzo por explicar esta frase, algunos han dicho que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue causada por un terremoto que de alguna manera explosiva, encendió el gas metano y el azufre que se encuentra en los depósitos locales de alquitrán y se disparó hacia el cielo. Sin embargo, la actividad sísmica de este tipo no tiene precedentes y es poco plausible en términos de geología. Para aquellos familiarizados con la astronomía y la literatura antigua, la expresión fuego cayendo del cielo no es una expresión críptica ni un recurso literario que necesita algún tipo de explicación fantasiosa, sino que es una frase descriptiva simple. El fuego del cielo es una descripción exacta de material cósmico, ya sea un meteorito, asteroide o cometa, que quema en la atmósfera y que viene a golpear la Tierra. Los responsables del hallazgo son Alan Bond, director de una compañía espacial, y Mark Emsell, profesor de aeronáutica de la Universidad de Bristol. Los trabajos anteriores en torno a este asunto, decía ayer Emsell, no han arrojado ningún resultado. Esto es un gran avance y las piezas que hemos encontrado encajan tan bien que creo que tenemos la prueba definitiva. Como mínimo, el nuevo análisis indica que un asteroide impactó contra la Tierra en esa lejana fecha, aunque no necesariamente demuestra la destrucción o la existencia de Sodoma y Gomorra. En todo caso, lo que deja fuera de toda duda es la proliferación de leyendas apocalípticas en esa época en todas las culturas de la cuenca mediterránea. Al menos 20 historias diferentes, según Emsell, que podrían nacer del impacto del meteorito, una columna de fuego, un impacto que los investigadores sitúan en los Alpes austríacos, muy lejos de la cuenca mesopotámica y que podría explicar otro misterio que ha traído de cabeza a geólogos de todo el mundo, el gigantesco desplazamiento de tierras junto a la localidad alpina de Coeffels. Los investigadores que han utilizado un potente programa informático para descifrar el aspecto del cielo en el día del cataclismo, aseguran que el meteorito generó una columna de fuego que cayó sobre el Mediterráneo y rebotó en algún lugar del Sinaí
Sinaí o de Oriente Próximo, lo que explicaría la recurrencia del mito apocalíptico en las culturas del creciente fértil. Respecto a lo que le ocurrió a la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal, inminente la destrucción era lo suficientemente cerca como para ser consumido. Génesis 19, 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La palabra hebrea traducida como sal es la palabra malatz, que significa polvo, como algo pulverizado como la sal o polvo, es decir, la esposa de Lot miró atrás, a sus espaldas, y ella se convirtió en una columna de polvo. Ahora este verso adquiere un nuevo significado, porque los impactos de cometas aumentan y producen gran cantidades de polvo. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que indujo a Yahvé a arrasar no solo Sodoma y Gomorra, sino también las ciudades de Adma y Seboyim, así como todo rastro de vida en un radio de varios kilómetros a la redonda. Porque la razón esgrimida por los ángeles acerca de la depravación de que hacían gala sus habitantes no parece de suficiente peso como para justificar que fueran eliminados sin más de la faz de la tierra, salvo que con su destrucción se quisiera dar ejemplo a los demás pueblos de la región, cuya idolatría sí que podría ser un peligro potencial para los planes de Yahvé, tal como podemos extraer de los siguientes versículos. La generación futura, vuestros hijos que vendrán después de vosotros, así como el extranjero llegado de un país lejano, verán las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé la castigará, y exclamarán: azufre, sal, calcinación en su tierra entera. No se sembrará ni germinará, ni hierba alguna crecerá sobre ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboyim, que Yahvé asoló en su ira y su furor. Y todas las naciones preguntarán: ¿por qué ha tratado Yahvé así a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tan gran ira? Y se dirá: porque han abandonado la alianza que Yahvé, Dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlos del país de Egipto. Porque se han ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían y que él no les había dado en suerte. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra este país y toda la maldición escrita en este libro. Deuteronomio 29, 21, 26. No parece, pues, que se puedan albergar muchas dudas sobre el sistema empleado para realizar esta hazaña, pareciendo todo indicar que se trató de un bombardeo, posiblemente nuclear, realizado sobre Sodoma y Gomorra, el que hizo desaparecer en un instante todo rastro de vida de la zona. Recordemos que la advertencia que recibieron Lot y su familia de que se alejaran rápidamente del lugar no fue tenida en cuenta por su esposa, que muy probablemente se quedó rezagada para contemplar qué es lo que iba a ocurrir. Curiosidad que le costó la vida, ya que debió ser la ola de calor que presumiblemente produjo la deflagración lo que la convirtió en estatua de sal, quedando su cuerpo calcinado y desecado de forma instantánea, tal como ocurre en este tipo de fenómenos. Y aunque la hipótesis del bombardeo nuclear repugne a quienes siguen pensando que los relatos de la Biblia son producto de la inspiración divina y que, por tanto, lo que hizo Yahvé respondía al justo castigo de Dios por la depravación de unos hombres, hemos de decir que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue la única de esas características que se produjo en la antigüedad, como demuestran muchos de los hallazgos arqueológicos que se han venido produciendo desde el siglo pasado. Porque tales hallazgos nos dicen bastante claramente que nuestra humanidad ha tenido que soportar, en muchas ocasiones, la justicia divina de unos dioses no tan bondadosos como en principio cabría suponer. Así lo demuestra, por ejemplo, el hallazgo de Albion W. Art, uno de los primeros ingenieros graduados en el Massachusetts Institute of Technology, cuando marchó al interior de África para hacerse cargo de un proyecto de ingeniería. Mientras él y sus hombres se encaminaban a una región casi inaccesible, tuvieron que cruzar una gran extensión desértica. Pues bien, en aquel momento se sintió desconcertado y totalmente incapaz de explicar la gran masa de cristales verdosos que cubría la arena hasta donde la vista alcanzaba. Sin embargo, años más tarde, cuando pasó por la zona de Whitesand tras la primera explosión atómica en la misma, reconoció el mismo tipo de fusión sílica que había visto 50 años antes en el desierto africano. Descubrimiento que le dejó perplejo. Pero no ha sido el único. Otros arqueólogos han encontrado hallazgos similares a los de Art, poniendo de relieve que no se debieron a catástrofes causadas por volcanes, tormentas, conflagraciones entre los hombres o caída de aerolitos, sino que el aspecto que presentan correspondería al que tendrían después de una reacción atómica. Tal es el caso de unas antiguas ruinas halladas en Arabia que datan de la época en la que la parte sur de la península arábiga era fértil y contaba con bastante agua. En Arabia Occidental existen 28 campos de piedras abrasadas y dispersas, cada uno de los cuales cubre unas 7000 millas cuadradas de extensión.
Las piedras tienen los bordes afilados, están agrupadas en densos bloques y poseen el color negro propio de la combustión. Su origen no es volcánico y parece remontarse a un período en el que, antes de verse transformada de pronto en un seco desierto, Arabia era una tierra exuberante y fructífera. Mucho más cerca de donde se supone estuvieron situadas las ciudades de Sodoma y Gomorra, unas excavaciones exploratorias realizadas en 1947 en el valle del Éufrates, al sur de Irak, dejaron al descubierto una capa de vidrio fundido de color verdoso cuya antigüedad data de un período anterior a la cultura sumeria. Bueno, pues una vez más, a lo único que se parecía ese cristal fundido de varios miles de años de antigüedad era el suelo del desierto de la zona de White Sands, Nuevo México, después de que las explosiones nucleares hubieran derretido la arena y las rocas. Los chinos han realizado cerca del lago Lop Nor, en el desierto de Gobi, pruebas nucleares que han dejado grandes extensiones de terreno cubiertas de arena cristalizada. Pero el desierto de Gobi cuenta con otras zonas de ese mismo tipo de arena conocidas desde hace miles de años. Y lo mismo podríamos decir de los fuertes construidos en lo alto de las colinas de toda la orilla del Atlántico Oriental, desde las islas Lofoten, en la zona norte de Noruega, hasta las Islas Canarias, que se transformaron en lo que se llama fuertes fundidos, pues las rocas o piedras apiladas de sus murallas circulares se han convertido en vidrio en sus caras internas. Y también en el Pacífico Occidental se han encontrado vitrificaciones parecidas. Fenómeno que igualmente se ha observado en terraplenes y murallas de las Islas Británicas. Es el caso, por ejemplo, de las piedras de la cara interna de una larga muralla cercana a Maugolb, en la isla de Man, que están fundidas, al igual que las misteriosas torres vitrificadas de Escocia y de otras regiones. Así era la vida en Sodoma y Gomorra. La visita de los ángeles a Lot. Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos, luego se postró rostro en tierra y les dijo: miren, señores, por favor acepten quedarse en la casa de su siervo, pasen aquí la noche y lávense los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron: no, pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió y cerrando la puerta tras él les dijo: amigos míos, por favor no vayan a hacer algo tan perverso. Yo soy padre de 2 hijas y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen, pero no toquen a estos señores porque están en mi casa y por eso yo debo protegerlos. Pero ellos dijeron: tú, ven acá. ¿Acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Los hombres que estaban adentro abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos, para que así no pudieran encontrar la puerta. Los 2 hombres le dijeron a Lot: ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? Llévate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentren aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perversa que es esta ciudad y entonces el Señor nos envió para destruirla. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.